¿Cuáles son esos crímenes que probablemente nunca se resuelvan, pero en los que el 99% de las personas sabe quién fue el responsable? Es algo personal, pero fue con mi tía. Después de crecer bajo una crianza extremadamente conservadora y estricta, se fue de casa y terminó viviendo con un tipo despreciable. Para poder pagarse la carrera de enfermería, trabajaba como bailarina en locales bastante turbios. Este hombre, además de ser mayor que ella, era violento. Una noche, mientras empacaba su maleta, supuestamente para irse de esa relación, hubo dos llamadas a emergencias. La primera fue de ella, diciendo que él la estaba amenazando con un arma. La llamada se cortó de repente. Unos minutos después, él llamó diciendo que ella se había disparado sola. Mi papá y mi abuelo fueron quienes entraron al apartamento para recoger sus cosas. Encontraron agujeros en las paredes con mechones de cabello incrustados, claramente de ocasiones en las que él la había golpeado contra el muro. Y sobre la cama, todavía estaba la maleta medio empacada. Le dispararon en la sien. Quedó con muerte cerebral y, una semana después, la desconectaron del soporte vital. Nadie hizo nada. Ni la policía, ni siquiera la familia. El tipo simplemente se largó de la ciudad y no hubo ninguna consecuencia. Mi mamá fue la única que realmente intentó mover el caso. Fue varias veces a la comisaría a pedir los informes, a tratar de reabrir la investigación. Pero la ignoraron por completo. Hasta llegaron a preguntarle cómo estaba él, como si fueran amigos. Y sí, resulta que todos ellos eran amigos. Siguiente caso. Patricia Atkins. Tuvo una aventura con un compañero de trabajo. Le prestó cerca de $100,000. Cuando ella le pidió que se los devolviera, él la invitó a un viaje de campamento. Nunca regresó. Cuando lo interrogaron, él aseguró que ni siquiera la conocía, aunque estaba más que comprobado que sí. Pero sin cuerpo, no hay caso. Así que se fue caminando, como un asesino más rico. Ni siquiera fue expuesto públicamente, porque la policía decidió no revelar su identidad. Un caso completamente retorcido. Siguiente caso. Terence Williams, año 2004, y Felipe Santos, año 2003. El agente del condado Steve Calkins es, con toda probabilidad, el responsable de ambas desapariciones. En incidentes separados, ambos hombres fueron vistos por última vez tras ser detenidos por Calkins. En los dos casos, el oficial declaró más tarde que cambió de opinión respecto a la detención y que dejó a los hombres en una tienda de conveniencia Circle K. Circle K es una cadena de pequeños supermercados o tiendas de autoservicio que se encuentran normalmente en estaciones de gasolina en Estados Unidos, algo así como un mini market. Ni Terence ni Felipe fueron vistos nunca más después de eso. No hubo testigos. No hubo evidencia. No hubo registros oficiales de las supuestas liberaciones. Y hasta el día de hoy, nadie sabe qué les pasó. Lo único que quedó fue la sospecha generalizada de que el oficial mintió y la dolorosa realidad de dos familias que siguen sin respuestas. Calkins nunca fue acusado formalmente. Simplemente se retiró. Y oficialmente, ambos casos siguen sin resolverse. Siguiente caso. El caso Dupont de Ligonnès, Francia, año 2011. Toda la familia fue encontrada muerta, enterrada bajo la terraza de su casa, excepto el padre. Un año antes, él había escrito un correo electrónico en el que mencionaba estar atravesando problemas financieros y laborales y que estaba considerando un suicidio colectivo con su familia. Semanas antes del crimen, heredó el rifle calibre 22 largo de su padre y comenzó a practicar en el campo de tiro. La semana previa al asesinato, compró cal, bolsas de basura grandes, palas, un silenciador y municiones para el rifle. También cerró todas las cuentas bancarias, canceló el contrato de alquiler de la casa, todo lo dejó listo. La última vez que se lo vio fue en una grabación de vigilancia en la región de Var. Desde entonces, nunca más se supo de él.
Hace como un mes detuvieron a un hombre en el aeropuerto de Glasgow porque creían que era él, pero no. Así que eso es todo. Un crimen que oficialmente sigue sin resolverse. Siguiente caso. El caso de la misteriosa muerte de la actriz Natalie Wood en 1981. De hecho, hay un guiño a esto en la película Érase una vez en Hollywood de Tarantino. Natalie se ahogó frente a la costa de la isla Catalina, en California, en noviembre de 1981, después de desaparecer del Splendor, el yate familiar. Esa noche, a bordo también estaban el capitán Dennis Davern, su esposo, el actor Robert Wagner, y su amigo, el también actor Christopher Walken. Al día siguiente encontraron el cuerpo de Natalie flotando en el agua. Llevaba puesta una chaqueta acolchada roja y un camisón de franela. Tras una investigación de 2 semanas, su muerte fue clasificada como un accidente, pero en 2011, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles reabrió el caso. Y en 2012, la oficina del forense del mismo condado modificó el certificado de defunción. Ya no era ahogamiento accidental, sino ahogamiento y otros factores no determinados. En 2018, tras 7 años de investigación, el detective Ralph Hernández y el teniente John Corrina declararon en exclusiva para el programa 48 Horas que ya tenían pruebas suficientes para considerar oficialmente a Robert Wagner, el esposo de Natalie, como persona de interés en la muerte de su esposa. Desde que el caso fue reabierto, Wagner se ha negado a hablar con los investigadores. Siguiente caso. Tengo una historia personal. Durante 2 semanas, pasaron cosas muy extrañas con el auto de mi hijo. Primero fue en un lugar, luego en otro totalmente distinto, pero siempre eran fallas raras, cosas que simplemente no tenían sentido. Mi hijo estaba convencido de que alguien estaba manipulando el coche. Un día incluso encontró en el asiento trasero un pedazo de una manguera o línea cortada. Me lo guardó para que yo lo revisara cuando volviera del trabajo, para ver si realmente había sido cortado a propósito, pero no llegué a verlo. Esa misma mañana, camino al trabajo, el auto se incendió. Se quemó por completo. Por suerte, mi hijo logró salir a tiempo, pero fue por muy poco. Lo más inquietante vino después. Me enteré de que una familiar, con la que el dueño anterior del auto había tenido problemas y estaba ahora distanciado, le preguntó a otro pariente si el coche había sido vandalizado. Lo hizo justo un par de días después de que el vehículo sufriera daños, pero antes de que mi hijo volviera a conducirlo. Nadie entiende cómo pudo haber sabido que algo le había pasado al coche. Ni siquiera sabía que el amigo de mi hijo le había vendido el auto. Y, por si fuera poco, es la única persona que tiene alguna relación con ambos lugares donde ocurrieron los incidentes. Yo estoy convencida de que esa mujer quería hacerle daño a su pariente, el dueño anterior, y en el proceso casi mata a mi hijo. El trozo de línea que pudo haber sido la prueba clave se quemó en el incendio. No creo que haya suficiente evidencia para presentar cargos, pero le entregué todo lo que sabía al investigador del caso. Lo que realmente me preocupa es que intente algo más, y esta vez si logre hacerle daño a mi hijo o a su amigo. Siguiente caso. Bible John. Existen similitudes muy inquietantes entre lo que se sabe de este asesino y el también asesino y abusador en serie Peter Tobin. Ambos son escoceses, ambos asesinos seriales con pretensiones religiosas. Bible John era conocido por recitar pasajes de la Biblia constantemente, mientras que Peter Tobin solía esconderse en iglesias cuando huía de la policía. Además, Tobin vivía en Glasgow justo en la época en que ocurrieron los asesinatos atribuidos a Bible John y se fue de la ciudad justo cuando esos asesinatos se detuvieron. Otro detalle escalofriante: todas las exesposas de Peter Tobin aseguraron que él se ponía completamente fuera de sí cada vez que sabía que ellas estaban menstruando, algo que también parecía obsesionar a Bible John, según los informes de las víctimas y testigos. El problema es que, a estas alturas, la única manera de saber con certeza si Peter Tobin era Bible John es que él mismo lo admita. Y hasta ahora se ha negado rotundamente a hacerlo. Siguiente caso.
Mali Mallory Cold Hands, de Wilson, Oklahoma. Si quieres enojarte leyendo sobre corrupción y encubrimientos en pueblos pequeños, este es el caso. Pasó no muy lejos de donde vivo y todavía seguimos luchando por respuestas. Trataré de explicarlo sin meterme demasiado en detalles técnicos, solo lo que sé. Mali y Colt fueron a una fiesta y salieron de ahí con un tipo llamado Con-Nip. En algún punto del camino, Con hizo derrapar su auto justo frente a un oficial de policía de Wilson. La patrulla lo siguió por un camino sin salida, hasta donde tengo entendido, la familia de Con es dueña de ambos lados del terreno por donde pasó, pero en algún momento se les ordenó que se retiraran. Desde entonces, nadie volvió a ver ni a Mali ni a Colt. Todos sabemos que Con la mató. Pero su tío era nada menos que el sheriff del condado de Love, y gracias a eso pudo manipular la investigación. Solo mandó lo que quiso a la Oficina Estatal de Investigación de Oklahoma, OSBI, por sus siglas en inglés, y lo clasificaron como un simple caso de adolescentes fugitivos. El sheriff, su tío, fue obligado a renunciar, y eso fue todo. Nada más pasó. El podcast The Murder Squad hizo un episodio sobre ellos, e incluyeron una entrevista realmente buena con un familiar cercano. Lo recomiendo si quieres escuchar el punto de vista de quienes todavía siguen buscando justicia. Siguiente caso. Esto ocurrió en mi estado en 1993. Una joven llamada Hanley fue con una amiga a una entrevista de trabajo en el lugar donde esa amiga ya trabajaba. Antes de salir, le dijo a su hermano, si no regreso, ven a buscarme. Esa fue la última vez que alguien la vio. La entrevista era con un hombre llamado Mark Steven Wallace, quien ya tenía antecedentes por delitos graves ocurridos en los años 80. En 2016 volvió a ser detenido luego de que una joven, que era amiga de su hija y se alojaba en su casa por problemas personales, lo denunciara por mantenerla retenida y agredirla. Durante ese tiempo, ella llegó a preguntarle por el caso de Hanley. Él le respondió algo muy inquietante: entró a mi negocio y nunca salió. Con el tiempo, empezó a decirle cosas perturbadoras, como que sabía cómo deshacerse de un cuerpo sin dejar rastros. Incluso llegó a insinuar que podría hacerle a ella lo mismo que había hecho antes. Todo sugiere que él estuvo implicado en la desaparición de Hanley, pero lamentablemente nunca se encontró evidencia física concreta que lo vincule directamente al caso. Además, la amiga que la llevó a la entrevista nunca ha querido hablar con la policía ni colaborar con la investigación, lo que ha hecho que la búsqueda de respuestas sea aún más difícil. Siguiente caso. Hay muchísimos casos en el podcast The Vanished que encajan perfectamente en este tipo de situación. Son tantos que sería imposible nombrarlos todos, pero al menos en 3 episodios que he escuchado, es más que evidente que el responsable fue la pareja, esposo, esposa, novio, novia. Pero entre una investigación policial deficiente y la falta de pruebas sólidas, nunca se presentan cargos. Uno de los casos que recuerdo es el de un hombre llamado Chance, no recuerdo el apellido. Ese día estuvo jugando golf con varios familiares varones de su esposa en el estado natal de ella, no el suyo, y después pasó más tiempo con algunos de ellos. En algún punto, hubo una discusión con uno de los familiares y fue su esposa quien lo fue a recoger. Pero al regresar a la casa, Chance se bajó del auto, se alejó caminando y nunca más se lo volvió a ver. Lo más alarmante es que su esposa pidió el certificado de defunción al día siguiente. Aseguró que su relación era excelente, pero todos los que fueron entrevistados dijeron que en realidad era una relación bastante inestable. Él no conocía la zona, ella sí. Y en esa situación, estaba rodeado únicamente por su familia política. Ella sabe qué pasó. Pero jamás ha sido acusada de nada. Y lo más probable es que nunca lo sea. Siguiente caso. El caso de Alyssa Tony es una locura. El 17 de mayo de 2001, en Phoenix, Arizona, Alyssa, una joven de 17 años, fue retirada temprano de la escuela por su padrastro, Michael Tony. Era el último día de clases. Durante el almuerzo, según él,
discutieron porque Alyssa quería más libertades durante el verano. Alrededor de las 11 de la mañana regresaron a casa, Alyssa subió a su habitación molesta y Michael dijo que salió a hacer diligencias y luego fue a recoger a Sarah, la hermana menor de Alyssa. Cuando ambos volvieron a casa, Alyssa ya no estaba. Había dejado en su habitación alrededor de $1.800 en efectivo, además de otras pertenencias personales importantes. A pesar de que claramente no parecía haberse ido por decisión propia, cuando Michael reportó su desaparición, le dijo a la policía que sabía exactamente dónde estaba y que solo llamaba por protocolo, en caso de que alguien más notara su ausencia. Pero a la familia le dijo todo lo contrario, que no tenía idea de dónde estaba Alyssa y que había que buscarla. Semanas después, aseguró haber recibido una llamada telefónica de Alyssa, diciendo que estaba en California y que se encontraba bien. Más adelante hablaremos de esa llamada, porque hay mucho detrás. Cuando años después la policía comenzó finalmente a investigar su desaparición como posible homicidio, tras una confesión falsa de otra persona, el caso contra Michael Tony empezó a fortalecerse. Se reunieron más de 20 testimonios de su novio, amigos, familiares e incluso una profesora que había salido con Turney. Todos señalaban que Alyssa había sido víctima de abuso por parte de su padrastro. Hay señales de que él no la trataba como una hija, sino con una actitud posesiva, más cercana a la de una pareja. Alyssa trabajaba en un restaurante de comida rápida, y hay grabaciones de Michael estacionado en su coche, observándola desde afuera. Además, él la obligaba a firmar contratos donde renunciaba a denunciarlo. En una grabación casera, se escucha claramente a Alyssa decirle a su hermana, Sarah, papá es un pervertido. Incluso llegó a llamar a los servicios de protección infantil para advertirles que, si Alyssa algún día lo denunciaba, no le creyeran porque lo hacía para manipularlo. ¿Cómo eso no activó una investigación formal? Sigue siendo un misterio enorme dentro del caso. La casa también estaba llena de cámaras. Michael tenía un sistema de vigilancia, incluyendo una cámara escondida en una rejilla de ventilación que apuntaba al dormitorio de Alyssa, sin que ella lo supiera. Esa evidencia también respalda las denuncias. Pero, casualmente, ese día en específico todas las cámaras dejaron de funcionar. Y no fue la única falla sospechosa. ¿Recuerdas la llamada telefónica que supuestamente Alyssa hizo desde California? Michael tenía un sistema que grababa automáticamente todas las llamadas entrantes. Todas, menos esa. Dijo que ese día el sistema no estaba funcionando, pero para que eso ocurriera había que apagarlo manualmente. Y eso es solo la punta del iceberg. Todo indica que Michael Tony fue responsable de la desaparición de Alyssa y que ocultó su cuerpo en el desierto. Pero debido a que nunca se ha encontrado el cadáver, las autoridades no han querido avanzar formalmente con cargos. Y con un terreno tan vasto, la posibilidad de hallar sus restos se reduce con los años.